Este año hemos visto un boom en las gafas pantalla. Y estas de aquí, las Air Neo Air 3S Pro, me han sorprendido por una cosa: equilibrio. Tienen una pantalla increíble. Ahora te voy a contar un poco sobre eso. Y un precio que me parece muy adecuado. Y se ha convertido en el gadget que te recomendaría si lo que buscas es una pantalla que poder utilizar en cualquier lugar. Y en este vídeo quiero contarte cómo las uso. Antes de empezar, este es un vídeo sponsorizado por Rey Neo, pero como siempre que hago este tipo de colaboraciones, los comentarios son míos. He estado probándolas aproximadamente como un mes y quería contarte un poco mi experiencia personal, porque al final este gadget es de estas cosas que cuando las pruebas más de un par de días, después te preguntas: oye, ¿por qué no he tenido esto antes? Y empiezas a ver un montón de escenarios en los que son útiles para tu día a día. Y tengo que decirte que esta es de las mejores pantallas que he visto en unas gafas de este tipo, así, sin complicarte. Técnicamente, las Rey Neo Air 3S Pro son unas gafas pantalla. Las conectas por USB-C a tu móvil, tablet, ordenador, a tu videoconsola, y lo que hace es detectarlas como si fuese un monitor externo, una pantalla externa. Y no necesitas instalar nada, es plug and play. Lo que me ha sorprendido más desde el primer día ha sido, obviamente, la propia pantalla. Llega hasta los 1200 nits de brillo, tiene un muy buen contraste y un buen color. Y estos se ven bien incluso cuando te está dando bastante luz. Y luego está el audio, tiene 4 altavoces repartidos en las patillas y un modo espacial que hace que el sonido se ancle donde está la imagen. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que filtra muy poco el sonido, entonces no molesta a la gente que tienes a tu alrededor. Fuera de casa es donde de verdad las he sacado partido. Me llevo el portátil a una cafetería, conecto las gafas y tengo de repente una pantalla enorme delante de mí. Con el sol lo que hago es activar Vision Boost y subo el brillo. Tiene 20 niveles y aún así se sigue viendo claro. Para escribir guiones, contestar emails, revisar una escaleta, es comodísimo de verdad, porque no peleo con los reflejos de la pantalla de un portátil, pero sobre todo porque tienes una pantalla muchísimo más grande. Y luego hay otra cosa, que es el tema de la privacidad. Hay muchas veces que estás en una cafetería, no quieres, yo que sé, estás trabajando en una propuesta y no quieres que haya ojos indiscretos, entonces te pones directamente estas gafas y tienes una pantalla gigantesca con la que poder trabajar y que solo ves tú. Es curioso porque al final lo que esto consigue es que tengas un monitor gigantesco como si estuvieses en tu casa, pero en cualquier parte. Te dejo lo técnico en pantalla rápidamente porque sí que hay detalles importantes. Por ejemplo, los 120 Hz se agradecen mucho cuando estás moviendo ventanas o incluso cuando estás jugando algún videojuego. Y tengo que decir que los modos no es lo típico de marketing, ¿vale? O sea, se terminan notando. De todos modos, elegir uno u otro es facilísimo porque la navegación que tiene es sencillísima. En casa las uso bastante con el iPad Pro. Las conecto por USB-C y listo. El iPad lo que hace es reconocerlas como si fuesen una pantalla externa. Para leer documentos, repasar notas o hacer una selección de fotos me encanta. Y aquí tiene un modo que se llama Eye Protection, con una atenuación a 3840 Hz, que hace que puedas estar más tiempo viendo estas pantallas sin tener la típica fatiga visual. Y luego, otra cosa, hablando de fatiga visual, también una cosa importante es el tema del peso de las gafas. Son tremendamente ligeras, pesan solo 76 gramos, tanto las patillas, puente, todo. Y por supuesto no me deja marcar la nariz. Bueno, y cuando quiero desconectar me pongo un juego ligero o un capítulo de una serie. Con el modo game se nota el empuje en sombras y también brillos rápidos. El audio espacial me ha encantado. Eso es muy difícil de transmitírtelo ahora mismo a través de la cámara, pero es que se escuchan realmente bien. Y ayuda mucho a esa sensación de inmersión que ya no solo tienes a través de la pantalla, sino también a través del audio. Y con el modo Whisper Mode apenas se escapa el sonido. Así, por ejemplo, si quiero trabajar o ver un vídeo de YouTube, por ejemplo, en una cafetería, no estoy molestando a nadie. La sensación es como si llevases una especie de cine personal, literal. Y si subes el volumen, no chilla el sonido hacia afuera. Mira, aunque eso sea un vídeo patrocinado de la marca, voy a contarte unos pros y contras. La realidad es que no sustituyen a un monitor profesional, sobre todo si vas a hacer trabajos de color muy críticos, pero como pantalla portátil es excelente. Y cuando pega el sol muy fuerte tienes que ponerle el modo de Vision Boost y además poner la luminosidad alta. Y cuando estás, por ejemplo, que quieres ver una peli o estás en el interior, tienes que bajarlo. Lo mejor que me parece que ha conseguido Rey Neo con estas Air 3S Pro es meter unas pantallas que son muy buenas, tienen 1200 nits,
nits, 120 Hz de refresco y 6 modos que te permiten ajustar entre los diferentes contenidos que vayas a ver, que sea muy de conectar y empezar ya a funcionar rápidamente, y un audio que acompaña mucho a la sensación de cine personal, que además pesen poco, importante, que además no cuesten demasiado dinero. Me parece que el precio, al menos el que hay en Estados Unidos, por lo que te ofrece, está bastante bien equilibrado. Lo que quiero dejarte muy claro, porque sé que hay mucha gente en el canal que son creadores de contenido y gente muy profesional, lo que quiero es decirte que no sustituye a un monitor pro de referencia. Es otra cosa, es una pantalla portátil para disfrutar, para llevártela al avión, para la cafetería, y en exterior tirar de Vision Boost. Es un poco como un comodín para todas aquellas personas que viajamos mucho, trabajamos en movilidad y queremos trabajar en una pantalla grande. Cierro con lo que te decía al principio, este año han salido un montón de gafas pantalla, pero las Rayneo Air 3S Pro me parecen mucho más equilibradas. Una pantalla muy buena y un precio muy razonable. Si trabajas, o cuidado, si vas a la universidad, estudias, fuera de casa, te mueves mucho o simplemente quieres ver cine o echarte una partida en el sofá con una pantalla gigante, yo te diría que les echases un ojo y las probases. En fin, muchas gracias Rayneo por haber patrocinado este vídeo y darme la libertad de poder contar mi experiencia utilizando vuestro producto. Me ha gustado y creo que sí que va a ser algo que me lleve más adelante cuando tenga que hacer algún viaje largo en avión. Así que gracias por las gafas.